Buenos días, André. Ya tenemos un poquito más de personas conectadas. Yo voy a ayudar a un par que me parece todavía no tienen audio a la hora que tú quieras iniciar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Renata. Nosotros somos André Jun. Yo estoy basado en Brasil, soy brasileño. Entonces, que hoy van a escuchar un poco de portuñol. Y está también con nosotros mi compañera Renata García, que está basada en México. Muchos de Hola. ustedes ya la conocen. Yo voy a estar atendiendo todas sus dudas, preguntas. André va a estar haciendo algunas pausas durante la sesión, pero ustedes pueden escribirnos vía chat y vamos a hacer todas las preguntas que ustedes tengan. Si hay algo que no podamos contestar en este momento, voy a tomar sus datos para darles respuesta vía correo electrónico lo antes posible. Vamos a dar los anuncios parroquiales, siempre digo yo, para que enlaces, acceso, toda la información, la presentación también al final de la sesión. ¿Les parece bien? Pues cuando quieras, iniciamos, André. Perfecto. Estoy cargando una presentación acá, que no es la presentación de hoy. Ya, ya pueden mirarla, pero estoy cargando acá un slide porque nos hizo una excelente pregunta Víctor y quiere estar contestando y ya les agradezco. Una preocupación que tengo yo es que la hora que vamos a pasar aquí, los 60 minutos, sean muy provechosos para todos ustedes, ¿no? Estamos aquí en línea para aprovechar la hora que vamos a pasar juntos acá. Incluso el último domingo fue mi cumpleaños, entonces que estoy celebrando acá mi cumpleaños con ustedes. Muy bienvenidos a todos. Es tarde en Brasil, creo que es tarde ya en México, en Colombia también. Muy felicitado, André. Por un momento se te cortó el audio, entonces si vuelvo a detectar, así que hay problemitas, voy a salir un poquito. ¿Te parece bien? Porque por un momento Claro, se estuvo ahí cortando, pero yo estoy aquí al pendiente. Pensé que era solo yo, pero alguien vía chat. Si de repente se nos distorsiona el audio, ofrecemos disculpas anticipadas. Pues como saben, en todos los países todos estamos trabajando desde casa, entonces a veces es la hora del internet. Pero bueno, yo voy a estar atendiendo. Si se nos corta por ahí un minutito, unos segunditos, no se preocupen que estaremos repitiendo donde se haya hecho un poquito mal el audio. ¿Ok? André, entonces te dejo con todo y felicitaciones. Tal vez te canten hasta las mañanitas si te portas bien al final de la sesión. gracias Renata. Realmente están todos conectados acá en Brasil, por lo cual tal vez mi voz se corte en algunos momentos. Yo les pido ayuda en ese sentido. Acá creo que mi amigo Chito de Colombia ya está en línea con nosotros. Bienvenido, Chito. Y vamos a platicar un poco hoy sobre la publicación de libros y casos. Cuando digo casos son los teaching cases, ¿no? Son los casos pedagógicos, digamos, para enseñanza, para el proceso de aprendizaje. Bueno, les voy a comentar un poco más sobre algunas diferencias en comparación a los artículos. La presentación es muy corta hoy, como hemos visto en las últimas 3, 4 semanas cuando platicamos sobre proceso de arbitraje, cuando platicamos sobre la estructura del paper y cuando hablamos sobre las razones de rechazo de papers. La idea es que sea algo corto, objetivo y que sea de provecho para todos nosotros. Les comento muy brevemente sobre Emerald. Para los que no conocen la editorial, fue fundada por profesores y consultores de la Universidad de Bradford. Acá, justamente en la derecha, está el profesor Dr. Keith Howard, que es el dueño de la editorial hasta hoy. Está recibiendo aquí un reconocimiento de la Arena por sus trabajos con Emerald. Caso quieran conocer un poco más sobre la editorial, solo tienen que hacer clic acá y serán llevados al sitio web de Emerald. Listos. Entonces, hoy empezamos con
la publicación de libros es lo que vamos a ver acá, cómo publicar libros con Emerald. Luego vamos a ver un poco sobre los teaching cases, algunos consejos y finalmente algunos enlaces y el enlace para el Case Hub específicamente. Acá les comento un poco sobre Brasil. Se hace una comparación muy grande entre los libros y revistas y normalmente se comparan las dos cosas como si fueran cosas opuestas, ¿no? Y por eso que yo marqué aquí la I para comentarles que yo creo que más que ponerlos como cosas opuestas, serían más bien complementares. Y les quiero comentar un poco sobre los objetivos de publicación de un libro. En los libros tenemos mucho más espacio, digamos, y por eso acá comentamos que hay una posibilidad de publicar temas grandes, con más capítulos, más contenido. Y normalmente en las revistas son temas mucho más específicos, son artículos más cortos con 8.000 palabras, 10.000, 12.000, depende mucho de la revista, pero normalmente son pocas palabras en comparación con un libro, ¿no? Los libros, como son grandes, pueden ser obras de referencia. Entonces, por ejemplo, si uno va a estudiar marketing, por ejemplo, normalmente se habla, entonces conoces a Kotler, ¿no? Por citarlo, citar un autor. Entonces son nombres que se tornan de referencia en las áreas del conocimiento, mientras que en las revistas estamos mucho más enfocados en avanzar con el conocimiento científico y por eso que los papers son más cortos, se publica lo que es más reciente. Eso para comentarles un poco sobre las diferencias y que son cosas complementarias, ¿no? Los libros también tienen su espacio. En la slide 6 les comento un poco más sobre los libros, sobre su relevancia. Como les comentaba, hay una diferencia de número de palabras, hay más espacio, digamos, en los libros. En nuestro caso, en Emerald, los libros suelen ser publicados en 6 meses. Los libros igualmente, como los artículos, son revisados por pares, en nuestro caso, pero son, normalmente son más rápidos, porque no hay una competencia tan grande, digamos, como hay en los papers, ¿no? ¿Y por qué publicar libros? ¿No? Porque son muy valorados como obras de referencia, se usan en clase y muchas veces uno quiere publicar un guide, un handbook, porque es un experto en su área de investigación y puede publicar no solamente 8.000 palabras, pero mucho más que eso, ¿no? Hay diferentes tipos de libros, ¿no? Y acá dice por qué muchos autores publican libros, ¿no? En primer lugar, acá tenemos una respuesta que es el prestigio, ¿no? Tenemos muchos editores de series de libros que les voy a comentar un poco también. Tenemos autores de handbooks, que son obras de referencia, por ejemplo. Con los libros también alcanzamos nuevos lectores, ¿no? Si un libro se torna una obra de referencia en un país, seguramente muchas universidades van a tomarlo como una obra de referencia, ¿no? Sobre los libros Emerald, son revisados por pares, son de alta calidad e indexados. Y acá espero poder contestar un poco la pregunta de Víctor, que nos preguntó anticipadamente, y ya les agradezco por las preguntas que nos han hecho. Los libros son indexados en Scopus, muchos de ellos, ¿ok? Yo sé también que tenemos algunas series que están indexadas en la Web of Science. Yo sé que hay, así como está el JCR, el Journal Citation Reports, hay un Citation Reports también para libros, que es el Book Citation Reports. ¿Okay?
Pueden buscar después esa información allá si quieren y con mucho gusto nosotros también podemos enviarles la información. Y hay diversos formatos, ¿no? Que es algo que les quiero comentar un poco más. Acá, ¿qué libros publica Emerald? Y les recuerdo que Emerald es una editorial que publica en varias áreas del conocimiento, pero sobre todo en las ciencias sociales. Publicamos las series, les voy a mostrar un poco más adelante qué significa eso, creo que va a quedar un poco más claro, pero es investigación, así como son los artículos publicados en la revista, son publicaciones anuales, pero es posible que una serie publique un volumen al año, 2 volúmenes, 3 volúmenes, 4 volúmenes, depende mucho del área de investigación. Están los handbooks o obras de referencia, que son libros que traen the state of the art, el estado del arte en un área, una disciplina. Hay también libros profesionales que son escritos por ejecutivos, digamos, gente que tiene experiencia en el mercado de trabajo, y esos libros nos traen algunas herramientas, técnicas nuevas para apoyarnos en nuestro trabajo. Están también los monographs. Yo dejé eso en inglés porque la verdad es que no encontré una traducción para el español que fuera una buena traducción. Incluso ni siquiera la encontré para el portugués. Tenemos un otro sentido para la palabra monografía, que sería la traducción para el portugués, pero tiene un otro sentido. Pero acá, en nuestro caso, son libros pequeños sobre un tema específico, ¿no? Y finalmente tenemos el Emerald Points, que es una serie muy interesante. Son libros pequeños también con respuestas ágiles para temas actuales, temas de moda. Pueden ser opiniones, casos, etc. ¿Ok? Caso hagan clic acá en ese enlace, van a ver los contenidos que publicamos. Yo dejé eso en la presentación acá para que puedan chequear todo después de la sesión. Yo incluí ese slide para mostrarles un poco, ¿no? Darles algunos ejemplos de lo que publicamos nosotros. Yo voy a empezar acá, en el lado derecho. Acá el libro dice, Getting the Most Out of Your Doctorate. Caso tengamos aquí algún colega, estudiante que esté haciendo su doctorado, recomiendo leer ese libro, es muy interesante, cómo no sufrir mucho, ¿no? Digamos, con el doctorado. Los próximos 2 libros tienen mucho que ver con el tema de género. Acá dice Gender Equality, es un tema que publica mucho Emerald. Incluso tenemos una revista científica, un journal, que es el Journal of Gender Management, si no me equivoco, es muy interesante. Y acá está una discusión de las mujeres y el feminismo, también es muy interesante. Un poco más a la izquierda está el Autonomous Driving, que es un libro que fue, como les comentaba, hay una opción de libros, digamos, profesionales, ¿no? Y ese libro fue escrito por investigadores y también ejecutivos del mercado de los coches. Si no me equivoco, son ejecutivos del Audi. Muy interesante. Y acá finalmente el Achievement Academic Promotion, ese libro yo lo leí completo. Habla sobre todo sobre el trabajo del docente, del profesor, ¿no? Y qué debe de hacer para crecer en su carrera, cuáles son las etapas, los pasos en cada región, ¿no? Yo creo que hay un capítulo incluso sobre Brasil y hay muchos otros capítulos sobre otras regiones. Muy interesante. Esos son algunos de los libros que uno puede publicar en Emerald. Hay muchas otras opciones, como les comentaba. Les recomiendo siempre visitar el sitio web y platicar con nosotros, porque siempre uno tiene algo novedoso, algo que no hemos publicado, digamos, y seguramente será revisado por nuestros expertos. Acá, justamente, tenemos el listado de los books series. Les comenté anteriormente en algunas slides que tenemos las series o las series de libros.
que son libros de investigación científica, así como los papers. Pero acá uno tiene más espacio para publicar sus trabajos de investigación. Entonces, por ejemplo, acá en la izquierda dice Advanced Series in Management, luego después Advances in Accounting Behavior Research, y solo estamos en la letra A acá. Hay muchas otras áreas de investigación acá en la derecha, donde uno puede publicar. Por ejemplo, acá Healthcare Management, como les comentaba, Emerald publica casi todas las áreas del conocimiento. Siempre, en muchos casos, hay un punto de vista del management, ¿no? Como es el caso acá, es salud, pero según un punto de vista de la gestión, que es muy interesante, ¿no? Muy bien, ahora les voy a mostrar un poco cómo sería el proceso de publicación. Yo sé que algunas personas ya nos están preguntando en el chat. En la presentación acá que les voy a compartir al final de la sesión, si hacen clic aquí, serán llevados al hub de autores de libros. Y acá se puede descargar un formulario para una propuesta de libros. Es bastante sencillo, la verdad. Son una serie de preguntas que nos hacen los expertos allá en Emerald para que puedan publicarnos. Entonces, hay algunas preguntas que incluso a veces nos parecen un poco raras, ¿no? Pero digamos que están ahí. Por favor, nos gustaría saber un poco sobre su experiencia, su background. Entonces yo les contestaría, soy André de Brasil, mi área de investigación es ciencia de la información, etc. Eso es para que ellos nos conozcan, ¿no? Tengan más información sobre nuestra área de investigación, que hemos ya publicado, si es que publicamos algo antes, y que así tengan información sobre los autores, el libro per se, y que así puedan publicarnos con más información. ¿Okay? Acá les dejo una infográfica con el proceso de publicación en Emerald. Incluso después, cuando terminemos la sesión, yo voy a subir esa PDF acá en la plataforma para que puedan descargarla. Ok. Y es eso. Eso sería la presentación sobre la parte de los libros. Yo sé que hay varias preguntas, ¿no, Renata? Que Sí, nos están haciendo. sí, te las estoy justo enlistando. Me gustaría repitieras un poco la pregunta de Víctor Manuel de cuál es el impacto en las instituciones educativas de publicar libros, porque justo cuando estabas dando esa respuesta, alguien más me volvió a escribir por el chat. ¿Nos podrías volver a contar esto, André, por favor? Claro. Gracias, Víctor. Como comentaba, déjame volver a algunas slides. Los libros tienen algunos impactos, ¿no? Que son diferentes de los impactos de los libros. Mucha gente publica libros por prestigio, ¿no? Por lo menos acá en Brasil, muchos libros son conocidos no por sus títulos, pero por los apellidos de los autores. Eso sería un punto. Pero muchos de los libros de Emerald también están indexados en Scopus o en la Web of Science. Claro que no son todos, pero una parte que es la información que está acá. Y yo sé que eso es muy importante para muchos países acá en Latinoamérica, ¿no? No sé si en tu país, Víctor, los libros también dan puntos a los investigadores. Yo sé que en México es importante, en Colombia creo que también. Entonces yo creo que esa información de la indexación es muy interesante. Los libros suelen ser publicados más rápidamente que los artículos, pero ojo, eso depende mucho de la calidad del libro, obviamente, ¿no? El inglés tiene que ser un buen inglés, tiene que estar bien escrito, la propuesta del libro tiene que cuadrar a los objetivos de publicación de la editorial. Digamos, por ejemplo, que nosotros acá tenemos un libro sobre, no sé, un estudio
del área de medicina sobre el cáncer. Eso no publica Emerald, porque nosotros publicamos mucho más las ciencias sociales, ingeniería, humanidades en general. Entonces, que no sería Emerald la editorial más adecuada. ¿Ok? ¿Alguna Ok. otra pregunta, Uy, Renata? tengo muchas. De Elizabeth nos dice, ¿cuál es el proceso para enviar un artículo y un libro? ¿Siempre es en inglés? Siempre es en inglés. Muchas gracias por la pregunta. El proceso de publicación de los libros es un poco más sencillo, yo diría. Acá en el Books Author Hub, si hacen clic aquí, van a descargar el formulario para enviar la propuesta y eso la envían al correo que está allí. Incluso ya puse la información acá en la izquierda abajo, Renata, para que la gente pueda descargar la presentación. Está aquí la Sí, flecha, solo tienen que hacer clic acá. Si acaso puedes confirmarme, Renata, si funciona. sí, justo estoy haciendo la descarga y sí, ya funciona. Ahora sí, antes de dar la Qué bien. información, queríamos confirmar. Ok, justo ahí Gracias, se puede José descargar Carlos. la presentación. Excelente. Pero les comentaba sobre el proceso de publicación de libros y revistas, ¿no? En el caso de las revistas, pues uno tiene que crear su perfil en la plataforma de sumisión. Cada revista tiene su propia plataforma. Entonces, si yo deseo enviar dos artículos distintos a dos revistas distintas en Embra, tengo que crear dos perfiles. ¿Ok? Pero para las revistas es otro proceso, uno tiene que enviar el artículo per se, luego una carta de presentación y en muchos casos imágenes, tablas cuando existen, ¿no? En el paper. Ok, pero ¿nos puedes confirmar que entonces para los libros electrónicos sería siempre en inglés? Siempre en inglés. Ok, perfecto. Después nos pregunta Roberto Carlos, ¿cuál sería el proceso para publicar libros en Emerald? Que es un poco lo que hemos estado hablando de descargar, crear su perfil. ¿Algún otro consejo del proceso que le puedas comentar a Roberto Carlos? Claro, gracias Roberto Carlos. El proceso, la verdad, para libros es muy, muy, muy simple. Es realmente descargar el formulario y enviarlo con las respuestas a Emera. Pero me acordé de una cosa. Eso no es una regla y tampoco es una regla para todas las editoriales, pero caso tengas ya un libro publicado en español, yo lo comentaría en la propuesta porque si un libro fue anteriormente publicado en español, seguramente hay algún mercado, ¿no? Y la editorial local, digamos, pudo ver ese potencial, ese mercado, entonces que yo agregaría esa información también, ¿ok? Ok, gracias André. Tengo una pregunta de Bruno Chaihuaque, a ver si lo dije bien, que si les puedes explicar un poquito más sobre los monógrafos, por favor. Claro. Los monographs son libros pequeños que son sobre un área específico. Entonces, digamos que, por ejemplo, hayas concluido tu tesis de doctorado, digamos, y quieres publicar un libro. Yo sé que la gente en realidad sacan artículos, ¿no? Desde sus tesis buscan publicar 3 papers en revistas, pero por darles un ejemplo, uno tiene una tesis de doctorado y quiere publicar un libro basado en la tesis. Entonces, podría disminuir, por ejemplo, un poco el proceso del método para que sea un poco más digested, para que sea un poco más fácil para que la gente pueda entenderlo y luego publicar este libro sobre un tema específico, pero con detalles, ¿no? Es de alguna manera muy parecido con los Emerald Points, es que los Emerald Points son una serie de libros, ¿no? Entonces yo sé que, por ejemplo, hay una serie que se llama Social Media, que son las medias sociales, y ahí hay libros pequeños que tratan de las medias sociales desde un punto de vista muy específico. Sería eso.
Ah, perfecto. Sí, porque justo diste una respuesta a Rafael Rayo, que nos estaba preguntando en qué consistían los Emerald Points. Rafael, ¿tú de qué país eres? Si me puedes confirmar. Es que hay un ejemplo que yo utilizo mucho en México. En México tenemos es de Colombia. Es que en México tenemos una colección de libros que los bibliotecarios o muchas personas trabajamos que se llaman Sepan Cuentos. Estos libros es una colección inmensa que va desde la Ilíada o la Odisea, todos hablan de literatura, pero cada uno es independiente uno de otro y son volúmenes y volúmenes y volúmenes. Con los libros Emerald Points pasa un poco este sentido, que es un tema, pero de este van descendiendo algunos volúmenes totalmente independientes uno de otro, pero es un tema en general, como una línea, una serie. Ahora vamos a revisar en la plataforma de Emerald donde pueden ver las series que tenemos y cómo pueden identificar. Tal vez ya la práctica para Rafael sea mucho más fácil entenderlo. Nos pregunta también Catherine, ¿podemos tener una ayuda por parte de ustedes cuando vayamos a publicar un libro o un caso? Creo que sí, Catherine, es que depende mucho del nivel de ayuda. Me imagino que tal vez necesites tú para publicar tu libro o caso, pero yo soy la persona encargada en apoyarles con eso. Caso necesites cualquier ayuda, tanto yo como Renata estaremos muy atentos. Incluso específicamente sobre los casos, les voy a mostrar el Case Hub, que es una plataforma con tutoriales, digamos, información para que uno sepa cómo no solamente publicar un teaching case, pero también cómo usarlo. Ok, Les, sí. les voy a Yo dejar, el perdón, enlace. Renata, solo la Bueno, información de nuestros correos después para que sí. puedan enviarnos las dudas. Sí, yo donde está el chat en usuarios, arriba aparecen notas compartidas. Yo ya he agregado a nuestros dos correos la plataforma de acceso y algunos enlaces que va a estar trabajando André, que todavía nos va a mostrar, los estoy agregando ahí para que ustedes los puedan revisar, ¿vale? Era solo esa anotación, André. Me pone aquí alguien más, dice María del Carmen, ¿traducen los libros en español al inglés? ¿Han tenido una demanda de este tema? Emerald misma no traduce los libros, nosotros solo publicamos, entonces tendría que estar en inglés, María del Carmen. Ok, Víctor nuevamente nos pregunta, André, ¿qué ofrece Emeralda a los autores que publican libros o casos? Yo diría que a los autores que publican los libros estaría el prestigio, ¿no? De la publicación internacional, yo creo que eso sería el primer punto. Junto con eso, una plataforma de internacionalización de mi nombre es lo que buscaría yo personalmente, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un libro publicado acá en Brasil en portugués y quiero de alguna manera internacionalizarlo para que sea leído en todo el mundo, yo lo encontraría en Emerald. Incluso les comento que muchos contenidos que publicamos nosotros son leídos no solamente acá, son leídos en Estados Unidos, Europa y sobre todo en Asia. Hay muchas revistas que tenemos que son muy leídas en China, Malasia, Singapur y otros países así. Entonces, que el tema de la internacionalización es muy interesante. Claro que Emerald paga los copyrights de los libros a los autores y específicamente en el caso de los teaching cases, de los casos, Emerald paga 100 pounds para los autores. No me acuerdo ahora si son 100 pounds o 100 dólares, pero yo sé que sí pagan un valor a los autores que publican los casos con nosotros. Ok, muchas gracias, André. Nos pregunta Elizabeth, ¿cómo saber qué temas están siendo novedosos y de oportunidad para trabajar y publicar en Emerald? Gracias a Elizabeth. Pues yo creo que ahí es un poco lo que recomiendo cuando les comparto la guía para publicar, que es la presentación para publicar artículos. Yo creo que el primer paso sería tener acceso a los mejores libros y revistas científicas en mi área de conocimiento. Entonces, en mi caso, por ejemplo, es ciencia de la información. Justamente Emerald tiene
muchas de las revistas más relevantes o importantes en mi área de investigación. Sería interesante saber cuáles son las revistas de libros que publica Emerald y otras editoriales, buscar saber quiénes son los autores y, claro, cuáles son los temas que ellos están publicando. Y con base en eso, tal vez agregar algún punto de vista, buscar algún gap, algo que no se han dado cuenta y que tal vez yo pueda publicar, incluso desde mi punto de vista latinoamericano. Una otra cosa que yo sé que muchos autores hacen es la revisión sistemática de literatura, es decir, se meten en Scopus o en la Web of Science y hacen esa revisión sistemática buscando encontrar los gaps de la literatura para entonces, como les comentaba ya, buscar rellenar esos gaps, ¿no?, que uno encuentra en la revisión de literatura. Ok, muchas gracias, André. Yo les estoy compartiendo el link de los videos de las sesiones anteriores por si se la perdieron. Entonces, algunos temas que está hablando André de esta sesión que ya hemos trabajado en martes anteriores, porque han sido cada martes, los van a poder encontrar ahí. Estamos agregando todas las sesiones trabajadas, ¿ok? Ahí las pueden ver cuando ustedes quieran. Yomara Vargas, la pregunta es si un autor quiere presentar un caso, ¿cómo conoce la metodología? Ahí tal vez podríamos hablar del Cases Hub. Sí, claro. Entonces, si les parece, si te parece, Renata, avanzamos al tema de los casos. Ok, perfecto. Muchas gracias a todos. Espero que haya contestado bien las consultas. Caso falte con algo, ustedes me comentan, por favor. Y caso yo no tenga la información, con gusto ya la buscaré para contestarles por correo. Entonces vamos a ver un poco sobre el método de caso. Yo sé que algunos que están con nosotros hoy ya lo conocen. Es muy conocido por Harvard, ¿no? Y aquí está una frase que dice The Art of Managing Uncertainty, porque el método de caso está basado en una discusión que se hace en clase, ¿no?, con los estudiantes. El profesor, además de ser la persona que tiene el conocimiento, es también, o más bien, alguien que organiza la discusión, ¿no? Y por eso que es el arte de gerenciar, ¿no?, lo que es incierto de alguna manera, porque, claro, cada uno va a tener su propia opinión y ese es el gran reto, no es nada simple, pero se cree que hay muchas ventajas en usar el método de caso, ¿no? Por ejemplo, más aprendizaje, porque también hay un cierto compromiso. Los estudiantes y los profesores tienen que se preparar mucho, ¿no? Es una alternativa innovadora, es algo nuevo que se puede usar para complementar las clases tradicionales, ¿no? Hay un enfoque en la toma de decisiones, es un método, el método de caso está basado en las competencias que uno tiene que alcanzar para las tomas de decisiones, ¿no? Se usan problemas reales, eso es muy interesante, y es un complemento a la relación lineal de causa y efecto de otros tipos de investigación que encontramos muchas veces en artículos científicos, ¿no? Donde hay una causa X y con esa causa X se llega a un efecto Y, mientras que en los casos son varias alternativas, varias conclusiones, y muchas veces lo que queremos es justamente promocionar la discusión. Caso tengan interés, a los que no conocen el método de caso, les dejo acá un enlace para un contenido que fue publicado en The Case Journal. The Case Journal es una revista incluso que publicamos nosotros, está indexada en Scopus y con eso espero estar ya contestando algunas preguntas de ustedes, que es una revista de mucha calidad. Incluso The Case Journal fue considerada la segunda mejor revista de casos en Estados Unidos. Está muy enfocada en el mercado americano. Y también les dejo acá
el correo de nuestra editora en jefe, Rebecca Morris. Ella está basada allá en Estados Unidos y siempre nos contesta muy bien, es muy rápida. Caso quieran platicar con ella, conocer la revista, acá está su contacto. Avanzando un poco más, yo puse esa tabla para hacer una breve comparación acá de los casos de los teaching cases con los casos que conocemos como casos de investigación, digamos, es simplemente para aclarar un poco las diferencias para los que no conocen el método. Acá en la izquierda, los teaching cases, los casos acá, tienen un objetivo de aprendizaje, que es lo que les comentaba, ¿no? Mientras que si estamos hablando de investigación y estamos hablando, por ejemplo, de un artículo, el caso será usado para apoyar el método o los resultados de pesquisa, de investigación, perdón. Eso acá está en portuñol, ¿no? Entonces, a la izquierda, el objetivo es aprendizaje y a la derecha, el caso es más bien un ejemplo para probar algo, un objetivo de investigación. A la izquierda, tenemos siempre una historia interesante con lo que llamamos protagonista, que es bien escrita para los estudiantes para que puedan obtener nuevas competencias, ¿no? Que es lo que les comentaba en la slide anterior. El método de caso está muy basado en eso, en competencias que uno tiene que aprender para bueno, graduarse, ¿no? Y a la derecha, las características, el caso apoya una idea de investigación y el enfoque está en la teoría, porque como les comento siempre en las guías para publicar de Emerald, hay una pregunta que es el ¿y qué? ¿No? O el so what en inglés, que es cuál es la implicación que tiene el artículo en la teoría. Entonces, que en la derecha tenemos un caso más bien de investigación y acá justamente el teaching case que estamos comentando hoy. Algunas otras características del teaching case. El tiempo verbal es siempre pasado porque es algo que ya pasó. Es muy importante identificar el tema que explora la teoría. Los casos siempre están enlazados con el contenido de enseñanza o los objetivos de enseñanza de la disciplina, de la carrera, ¿no? Y aquí algunas características importantes del primer párrafo. Es siempre muy importante mostrarles a los lectores y estudiantes quién es el protagonista, el personaje principal, quién está tomando la decisión o las decisiones que aparecen ahí. Hay siempre un dilema, cuándo eso pasó, siempre hay una fecha, dónde pasó el caso, es una empresa, por ejemplo, y por qué surge el dilema. Les voy a mostrarles algunos ejemplos de un caso de Colombia y espero que eso quede un poco más claro. Acá tenemos la información sobre qué buscan los editores y revisores de casos. Yo sé que algunos colegas nos preguntaron sobre los criterios de publicación de casos. Acá vemos en el punto 1, tiene que ser un caso completo, no apenas una historia. Y acá un comentario importante. Todos los casos, los teaching cases, siempre llevan las notas de profesor o notas de enseñanza o teaching notes en inglés. Para que sea un buen teaching case, siempre hay que haber una teaching note. Les voy a mostrar qué es eso, pero son básicamente las notas que los profesores necesitan para enseñar bien los casos en clase. ¿Okay? Punto 2. Debe traer un tema importante y relevante para el curso. Como les comentaba, los casos siempre están enlazados con la programación de la carrera. Punto 3. Los casos tienen que traer, los datos para el tratamiento del caso, pero no solucionarlo. Muchas veces quien va a tener eso son los profesores en las teaching notes, ¿cierto? Entonces hay que haber datos
suficientes para tratar el caso, pero no solucionarlo. Una de las maneras que hay para que uno tenga un caso bien escrito es usarlo en clase. Es una recomendación que tenemos nosotros, es usar el caso 2 veces antes de publicarlo con Emera. Es una gran recomendación y creo que eso les va a ayudar mucho en la escritura del caso. Debe ser bien estructurado, eso les voy a mostrar, espero que quede un poco más claro, fácil de leer. Muchas veces los estudiantes no quieren leer los casos, entonces tiene que ser algo claro. Y incluso en Emera van a encontrar algunos short cases. Yo sé que ese es un caso de Brasil, pero tal vez les pase lo mismo. Muchas veces los estudiantes creen que los casos son muy largos. Entonces hay casos también un poco más pequeños y eso nos ayuda un poco. Y deben de ser interesantes, deben de ser bien escritos y eso, claro, tiene mucho que ver con la estructura, la calidad del texto, sea en inglés, español, portugués. En nuestro caso, siempre en inglés. Y acá les comento un poco sobre las teaching notes, que son las notas del profesor. ¿Qué deben de traer las notas del profesor? El resumen del caso, deben de traer la información sobre el público objetivo para quien el caso fue escrito, los objetivos de aprendizaje del caso enlazados con la carrera, ¿no? Establecer tiempos para cada parte, eso les voy a mostrar un poco más adelante. Sugerir tareas, cosas que los estudiantes pueden hacer antes de la discusión del caso, una descripción del inicio del caso, 10-15 minutos, algunas preguntas interesantes con respuestas modelo para que el profesor tenga más opciones de preguntas para llevar a la discusión en clase, el cierre del caso, 10-15 minutos de discusión, si posible, traer lo que realmente pasó, ¿no? En el caso. Muchas veces esa información estará en las manos del profesor, en las notas del profesor, y es interesante porque yo sé que muchas veces en clase los estudiantes llegan a ciertas conclusiones, a veces sí están de acuerdo con lo que realmente pasó, pero a veces no. Entonces es una información muy interesante, caso sea posible, y ofrecer algún material de apoyo, sean videos, materiales de referencia, etc. Entonces acá tenemos un ejemplo de un caso de Colombia, que es Hacienda Flandes, de Ups and Downs with a Colombian Coffee Farm. Colombia suele publicar mucho con nosotros, teaching cases, publican mucho. Y acá, como les comentaba, el caso nos trae las informaciones que nosotros como profesores necesitamos saber para saber si el caso nos sirve, ¿no? Entonces, ese caso de la Hacienda Flandes de café es un caso de strategic planning para negocios familiares, donde se cuadra, en negocios familiares, en MBA Family Business Courses, entonces en programas de MBA o en cursos educativos ejecutivos, con algún enfoque tal vez en negocios familiares. Acá un poco más abajo tenemos los objetivos de aprendizaje. Yo marqué acá en amarillo, por ejemplo, el concepto del family business, del negocio familiar, por ejemplo, formulate strategies, algunas estrategias para el negocio. ¿Okay? Avanzando un poco más en la slide 22, tenemos acá algunas informaciones que les comentaba al principio, cuando les hablaba del protagonista. Tenemos esa información acá. Está acá, por ejemplo, Miguel Bosa. El caso se pasa en la Hacienda Flandes y acá está la fecha, noviembre 2010. Un poco más adelante vamos a ver una otra característica. Acá las tablas, informaciones, y acá un poco del
de la estructura, del layout del caso que se publica en Emerald. Y acá tenemos algunas informaciones interesantes. Entonces yo les platicaba un poco sobre el dilema, y acá justamente están tres preguntas que dicen, ¿Will the coffee business be profitable in the future? Es decir, ¿el negocio del café será lucrativo, ¿no? En el futuro próximo. Acá hay una otra pregunta sobre el caso, ¿Was his brother going to return? Y finalmente, ¿How would he handle the situation? Entonces son las preguntas que son básicamente el dilema, que están al final del inicio, perdón, es acá al final del caso del teaching case. Incluso ya les invito a una sesión que vamos a tener el día 26 de mayo sobre los teaching cases y nos va a apoyar un profesor de Chile que tiene mucho conocimiento en los casos y vamos a platicar específicamente sobre los teaching cases. ¿Okay? Entonces, eso es más o menos en 5 minutos, digamos, la secuencia estructural de los casos. Les quiero mostrar un poco sobre las teaching notes. Acá están informaciones muy importantes para los profesores que quieren usarlo, el método de caso en clase. Entonces, las teaching notes en nuestro caso en Emerald siempre van a tener los learning goals, los objetivos de aprendizaje. Yo no puse toda la información acá porque no hay espacio en una presentación como esa, pero es más bien para mostrarles la estructura de las teaching notes. Acá están los tópicos que son tratados. Entonces, Family Business Systems, Family Business Management, la gestión, los sistemas, el planeamiento estratégico, otros tópicos en potencial, liderazgo, sucesión del negocio familiar. Y acá, por ejemplo, está un suggested reading, que sería el capítulo 1 de Carlock and Ward. Acá dice, The Importance of Planning for Family Business. Entonces, como les comentaba, todo siempre muy enlazado con la teoría, ¿no? Acá estaría la secuencia de las etapas, ¿no? Entonces, antes el profesor puede darles a los estudiantes alguna tarea, assignment questions, acá están, ¿no? Y luego sobre el caso per se está acá la sugerencia de tiempos para cada parte. Entonces, por ejemplo, para el inicio 20 minutos, oportunidades y amenazas para el negocio, el concepto del family business como un sistema dinámico, etcétera, etcétera. Hasta que aquí al fin tenemos conclusiones 5 minutos y el cierre en 5 minutos también. Acá yo sé que hay mucho texto, pero les quería comentar eso, ¿no? En la Teaching Note tenemos ese apartado, que sería el apartado de las estrategias, ¿no? Strategies to balance business and family demands, ¿no? Entonces, las demandas familiares con el negocio. Y acá, les marqué acá en bold, Carlock and Ward, que es justamente el mismo capítulo que fue sugerido anteriormente. Y acá está una parte del contenido donde la Teaching Note nos apoya en decirnos el enlace de la teoría con el caso, ¿no? Entonces, para quedar un poco más claro sobre cómo las teaching notes deberían de apoyarnos en la discusión, en cómo llevar la discusión del caso en clase, ¿ok? Y finalmente tenemos acá el Case Hub. Ese es una, digamos, una plataforma donde ustedes pueden crear sus perfiles, no tienen que pagar por nada, suscribir nada. Es una plataforma donde pueden acceder a los contenidos de Emerald sobre casos, cómo publicar, cómo usarlos. Están todas las informaciones acá y mucho más. La verdad, son capacitaciones que fueron hechas por el editor en jefe Emerald. Entonces, que van a tener mucho más calidad que mi presentación hoy. Y les invito a crear sus perfiles acá, visitarnos y conocer
todos los recursos que tiene la editorial. Claro que hoy en media hora no es posible mostrarles todo, entonces que les invito a revisar la información aquí. Ok, les agradezco mucho la atención y creo que tenemos algunas preguntas, ¿no, Renata? Tenemos un montón de preguntas, André. Voy a enfocarlas primero las de casos para no perdernos el hilo y después ya entramos en las que quedaron de libros electrónicos. ¿Te parece? Entonces, Okay. Bruno nos dice que si tenemos un link de guía para redactar teaching notes, en el Cases Hub ahí aparecerá un espacio específico, André. ¿O tenemos algún otro enlace que pueda apoyar a Bruno para escribir las notas de profesor? Yo creo que la mejor sugerencia sería realmente el Case Hub. Caso tenga después alguna consulta, ahí yo creo que sería interesante enviarnos un correo. Yo voy a poner acá el enlace en el chat también, Renata. Nos pregunta Elizabeth, ¿el método de caso ha sido aplicado más en negocios y ciencias económico-administrativas? A ella le interesa mucho aplicarlo en ciencias sociales. Tú, es más que una pregunta, es un comentario. ¿Tienes alguna recomendación para ella? Honestamente no, es que yo creo que el proceso de toma de decisión tiene mucho que ver, claro, con el mundo del business, de administración, management en general. Pero yo creo que sería, incluso, Renata, una pregunta muy importante e interesante para Gaby Randall, ¿no? Ujú. Podríamos preguntarle si hay algún caso, si ella escuchó algo y con gusto podríamos contestarla a la doctora. Sí, perfecto. Hay otro, Bruno nos volvió a preguntar casi al final que qué porcentaje de la información real debe ser real en caso a la hora de escribir un caso. Excelente pregunta, gracias Bruno. Yo diría que lo más real, lo mejor. Incluso nosotros solo podemos publicar casos que sean permitidos por la empresa. Junto con el caso y las informaciones de tablas y todo, hay que enviarnos un formulario donde firman tanto el autor como la empresa. Eso es obligatorio. Ok. Nos pregunta, gracias André, nos dice Roberto que para crear un caso hay unos temas específicos o es abierto para publicarlos en Emerald. Uh, yo diría que son abiertos. Uh, yo te invito, Roberto, a revisar el listado de áreas que publicamos nosotros en nuestros casos, pero son varias áreas, la verdad. Y incluso los casos que nosotros publicamos, que son de mercados emergentes, una de las bases se llama Emerging Markets Case Studies, son muy leídos por americanos, europeos, porque claro, quieren saber cómo nosotros solucionamos nuestros problemas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, espero que encuentres ahí una área interesante para publicar con nosotros, porque seguramente mucha gente en otros países van a leerlo. Ok, perfecto. Yo quería, una pregunta que hicieron para, creo que ya no hay más preguntas de los casos. Había una pregunta que se quedó por ahí en el tintero de Rafael Rayo que nos preguntaba respecto a los libros. ¿Se podría publicar una monografía sobre una tesis de pregrado? ¿Tú qué nos podrías comentar, André? A principio yo diría que todo es posible. Uh, Ujú. Sería revisado por nuestros expertos, ¿no? En la determinada área donde uno quiere publicar. Entonces, los monographs serían revisados por los expertos en monographs. Ujú. Ahí dependería mucho de la propuesta, pero lo que puedo hacer en ese caso es ponerte en contacto con la Books Expert de Emra, es una colega nuestra que está basada en New Jersey y ella podría darnos tips, ¿no? Sobre cómo hacerlo. Les voy a comentar un ejemplo, algo que pasó la semana pasada. Una autora acá en Brasil quería crear una serie de libros sobre Brasil. Entonces,
estuvimos platicando con los autores y al final llegamos a la siguiente conclusión, que sería muy complicado lanzar una serie sobre Brasil porque necesitaríamos muchos autores para hablar solo de Brasil. Entonces sería mucho más interesante crear algo, una serie sobre el tema, que en el caso sería logística, y Brasil sería uno de los volúmenes, ¿no? México podría ser otro, Colombia otro, ¿no? Digamos así. O simplemente cuadrar el volumen de Brasil en una otra serie sobre logística. Entonces, es siempre muy interesante platicar con el experto en Emerald, son los publishers, ¿no? Para ver cuáles son las mejores opciones de publicación, etcétera, etcétera. Ok, bueno, María del Carmen, Zaira están encontrando en la sesión de networking para poder trabajar temas de estudios de casos en educación. Entonces nos da gusto también ser este enlace para ustedes y que encuentren a otros colegas que tengan las mismas inquietudes y objetivos académicos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dice Alba, en computación e informática, ¿tenemos casos? La verdad es que nuestros casos son en ciencias económico-administrativas, marketing, recursos humanos, turismo. Entonces, yo alguna vez tuve una sesión con un grupo de bibliotecarios trabajando, que dan mucho soporte a sus académicos, y se acercaron las chicas que gestionan a la carrera de diseño de modas. Y claro, ellas me preguntaban un poco la pregunta que me está haciendo tal vez Alba. Oye, ese caso para nuestra carrera de diseño de modas, y la verdad es que yo en primera les dije, no tenemos, porque fue como diseño de moda, teoría del color, arte, no tenemos casos, pero claro, una de ellas me hizo reconsiderar mi respuesta y fue como, yo he encontrado estudios de caso para nuestra escuela de modas, porque al final ellos tienen que solucionar problemas de cómo van a subir al mercado sus prendas, cómo van a hacer el e-commerce de su nueva tienda de modas. Tienen que presentar un plan estratégico para comercializar su nueva empresa o cómo se van a enfrentar al mercado. Y dentro de nuestros casos, hay casos de Inditex, de Amazon, de e-commerce, que ponen y enfrentan un poco a los alumnos a esta toma de decisiones. Entonces, mi recomendación, si me dejas ahí un poco para el tema de ciencias de computación, la idea ahora que revisemos la plataforma es que jueguen un poco con las palabras, con sus áreas temáticas, con sus líneas de investigación, para que puedan descubrir tanto artículos como libros electrónicos, como estudios de caso que puedan complementar su día a día. Si vamos así solamente a tecnología o a computación, tal vez no encontremos alguno, pero si jugamos un poco con las palabras, seguramente vamos a descubrir en nuestra plataforma Emerald Insight recursos que van a ser de mucha utilidad. No sé si con eso tal vez solucione un poco la pregunta del equipo. Mira, se están dando ahí mucha información en los contactos. Vamos a hacer alianzas USLAP-WAP de Puebla. Lo bueno es que están muy cerquitas, entonces van a estar muy cerca unas de las otras. De hecho, Lula, Ciudad Universitaria. Andrea, ¿hay algo más que quieras agregar aquí? No sé si yo solucioné un poco la pregunta de Alba. Ahora vamos a entrar brevemente a la plataforma porque casi llevamos una hora, pero no queremos que se alargue mucho más. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Andrea, ¿algo más que quieras complementar para la sesión? ¿Sí? Te voy a pasar el mando, ¿te parece? Me parece muy bien. Voy a ser breve, lo prometo. Enlaces, inscripciones para los siguientes webinars, todo está en notas compartidas. Ahí aparece el correo de André, mi correo. La presentación la van a poder descargar con todos los enlaces, vínculos, links, los van a poder descargar aquí, donde yo les estoy poniendo el punterito ahora. Vamos a dejar el apartado de presentación y voy a comenzar a mostrarles nuestra plataforma Emerald, donde tal vez podamos solucionar algunas de sus dudas. André, ¿me puedes confirmar cuando puedas ver mi página web, mi sitio web, por favor? Claro. ¿Puedo solo agregar un comentario mientras tanto, Renata?
es decir que estoy totalmente de acuerdo contigo y tal vez agregar un caso a la pregunta de Alba. Yo estuve con un profesor en Caribe que me preguntaba sobre revistas sobre iglesias. Y yo le contesté al profe, pues no creo que tengamos revistas sobre el ambiente eclesiástico, ¿no? Sobre iglesias. Entonces leímos su paper y, y al fin concluimos que el paper no era sobre iglesias, pero sobre liderazgo en iglesias. Y revistas sobre liderazgo, estrategia tenemos muchas. Entonces, que yo creo ser posible que estudiantes de moda o de biología o de computación puedan publicar con nosotros desde que el caso esté enlazado con algún objetivo de aprendizaje, toma de decisiones y competencias. Yo creo que sería eso. Y agradecerte mucho, Alba, por la pregunta. Gracias, Renata. Gracias, André. Pues mire, vamos a ser breves. Yo sé porque WAP, UDLAB, Centrum, PUC, hemos tenido sesiones, pero no queremos dejar de dar la presentación de Emerald Insight. Ustedes saben que desde julio del 2019 es que tenemos este nuevo espacio, esta nueva plataforma creada a partir pues de muchas recomendaciones y solicitudes de nuestros bibliotecarios. De hecho, ahí en la sala hay muchos bibliotecarios que también están acompañando la sesión, que son claves para que profesores e investigadores puedan llevar a cabo su tarea diaria. ¿Qué es lo más importante? Siempre entrar desde la biblioteca digital de su institución. Sí, no podemos dar instrucciones tan precisas porque hay de diferentes países e instituciones, pero eso es lo más importante, porque cualquier persona puede buscar información en Emerald Insight. Cualquiera, nos conectamos desde el aeropuerto y vamos a poder buscar información, pero el acceso al texto completo, a poder descargar libros electrónicos, revistas electrónicas, estudios de caso, las notas del profesor, solamente va a ser posible entrando desde la biblioteca digital de su institución. Entonces, una vez que ustedes entran a bases de datos, recursos de información, recursos electrónicos e identifican el logotipo de Emerald, hay que darle clic, identificarse como usuario de su institución y entonces sí, les va a dar la bienvenida como welcome y el nombre de su institución. Esto quiere decir que van a poder tener acceso al texto completo de cada uno de los recursos que suscribe su institución. Hay algunos que tienen libros, hay algunos que tienen revistas, por ahí la UDLAB tiene los estudios de caso, entonces es bien importante siempre ingresar desde aquí. En el apartado central tenemos un buscador básico que se ha estado evolucionando durante los últimos meses, porque antes solo teníamos que poner una palabra clave y solamente así nos iba a buscar información. Ahora, yo en cuanto empiezo un poco a poner una palabra, las primeras letras, ya me está haciendo recomendaciones, tanto de libros electrónicos como de revistas electrónicas. Yo recuerdo, André, uno de los consejos que damos en las sesiones anteriores es para publicar hay que conocer, hay que leer. Entonces, una recomendación para ustedes dentro de sus instituciones es empezar a leer, a identificar los recursos de información que tiene Emerald. Yo aquí estoy poniendo como woman, como una palabra clave, y vamos a poder buscar dentro de todo el contenido o irnos directamente a alguno de los títulos que nos está recomendando nuestro sitio web. Ok, entonces, esta es la búsqueda básica. Están invitados todos a jugar con palabras claves, temas, títulos, ese contenido que tal vez les está haciendo ahí. ¿Será que hay algo en Emerald? Este es el lugar preciso para que ustedes puedan agregar la información. Ahora, hay otra opción. Para irnos específicamente a los contenidos que ustedes requieren, yo me voy a ir un poquito para atrás. Y abajito tenemos la búsqueda avanzada. Si ustedes no saben utilizar operadores booleanos o quieren más información, podemos realizar alguna actividad para su institución, ¿sí? Yo desde aquí puedo seleccionar hasta qué contenido quiero llegar, ya sea que quiero irme a revistas electrónicas, a libros. En Emerald, además de encontrar por el título del libro electrónico, también podemos buscar por capítulo. Cuando damos las sesiones en biblioteca, a veces los chicos de la universidad o los profesores se acuerdan que hubo un capítulo de un libro que hablaba de este tema. Bueno, en Emerald van a poder encontrar no solamente por el título de la publicación, sino por cada uno de los capítulos que componen el libro electrónico y también pueden navegar directamente en los estudios de caso. Entonces, por ejemplo, si estaban buscando temas de educación, ponen la palabra educación y solamente quieren ver los estudios de caso que tenemos, solo vale con seleccionar aquí.
Tenemos la búsqueda avanzada, que lo que hace es irnos a investigación muy específica. En vez de navegar en 1 millón de resultados, en 5,000, en 10,000, al elegir palabras claves muy específicas, no me va a dejar ver nada que no tenga o que no contengan estas palabras clave que yo estoy seleccionando. Yo puedo seleccionar que esta palabra, como ejemplo woman, aparezca tanto en el título, como en el abstract, como el autor, o si yo tengo otro elemento que es el DOI, yo puedo encontrar la información que necesito. Yo puedo construir mi búsqueda utilizando los operadores booleanos, el AND para unir contenidos, el OR que me puede dar opciones de búsqueda y el NOT que me va a ayudar a delimitar. Para este tipo de sesiones, estrategias de búsqueda, me pueden contactar y yo con mucho gusto podemos ayudarles a que le saquen el mayor provecho a nuestra plataforma. También pueden delimitar, es decir, ahora que estamos desde casa trabajando, podemos aprovechar y actualizar nuestra bibliografía. Entonces, si los profesores quieren actualizar toda la información que tienen en la universidad, en su bibliografía básica, en los últimos 5 años, ellos colocan las palabras claves de su asignatura, pueden seleccionar las fechas de publicación para hacerlo más actualizados y aquí está un botoncito mágico, ¿sí? Pueden buscar dentro de todo el contenido de Emerald o bien delimitar por cada uno de nuestros productos, pero pueden seleccionar contenidos en acceso abierto o enfocar sus búsquedas solamente a lo que suscribe su universidad. Yo sé que hay bibliotecarios en la sesión y ese es en México decimos el coco de los bibliotecarios, porque justo lo que no tienen acceso es lo que quiere el académico. Bueno, entonces pueden preseleccionar aquí. Ahora, si quieren ver el universo de información, todos los artículos, libros o estudios de caso que tenemos en Emerald, pueden seleccionar All Content. Entonces, ustedes pueden ver que con solamente dar clics a algunos elementos, yo puedo llegar a información, a investigación muy especializada. Construyo mi búsqueda, selecciono en qué tipo de contenido quiero recuperar información y le voy a dar buscar. Entonces, esto me va a ayudar a no navegar en 1 millón de recursos, sino solamente a enfocarme o a seleccionar contenidos que son de utilidad para mi institución. La información se despliega y se organiza por relevancia, es decir, lo más descargado y lo más citado dentro de Emerald. Yo puedo seleccionar cómo quiero organizar la información, de lo más nuevo a lo más antiguo, de lo más antiguo a lo más nuevo o dejarlo por relevancia. Si yo me arrepiento y quiero cambiar las fechas de publicación, solo con dar clic aquí, yo agrego todos los años y puedo seleccionar y preseleccionar los años de búsqueda. Por ejemplo, del 2000 al 2020 y con la misma construcción de la búsqueda que ya tenía, me va a volver a buscar información. Entonces, yo puedo cambiar, modificar sin tener que iniciar mi búsqueda desde cero. Yo puedo seleccionar Woman Leadership and Colombia. ¿Dónde quiero encontrar esta información? En artículos de revista, eso lo dejamos para las sesiones anteriores. Yo me quiero ir a los libros electrónicos que hablan sobre estos 3 elementos o me quiero ir a los estudios de caso. Entonces, con solo dar un clic, yo llego al tipo de contenido que yo necesito. Yo voy a poder identificar que está disponible para leer en mi institución desde aquí. Al ver Content Available, o este palomita, este check o este tick, me va a decir que yo tengo acceso a descargar, a visualizar el texto completo de este estudio de caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo puedo leer el contenido en HTML o puedo directamente descargarlo en PDF. Yo, antes de descargarlo, siempre les digo, vamos a ver, por ejemplo, el summary, este abstract, este resumen estructurado que me va a decir así de primera vista si el contenido es lo que yo necesito para mi clase. Por ejemplo, me dice que este es un estudio de caso que fue publicado en noviembre del 2014. Yo veo el área, el tipo o hacia dónde me recomienda el autor que lo puedo dirigir. Viene un breve resumen de el estudio de caso y vienen las expectativas de aprendizaje para este caso. Entonces, si este es el caso que yo necesito y me gustaría poder visualizarlo y trabajarlo con mis alumnos, yo tengo que darle clic aquí y directamente me va a llevar al texto completo. ¿Ok? Yo puedo navegar aquí para los autores, puedo ver a qué institución pertenece, puedo ver el estudio de caso y ojo, aquí están las notas del profesor.
Este botoncito solamente va a estar habilitado para los profesores de la institución que suscriben el recurso. Hay que hacer un paso extra. Hay que crear un usuario y contraseña dentro de Emerald y solicitar a Biblioteca o a mí, Renata García, que les active este botón, porque ustedes, profesores, van a poder tener acceso al estudio de caso, compartir con sus alumnos, trabajarlo en clase, pero el acceso a notas de profesor no está disponible para toda la comunidad académica. Este es un privilegio, un extra que tienen para que no solamente lean el caso, sino vean estas notas creadas por el autor para sacarle aún más provecho al recurso que están utilizando para la clase. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, unas notitas de profesor donde viene mucho más especificado y ustedes pueden ver, yo cuando les doy las sesiones les digo, no es hagan equipos de 2 y discutan qué les parece el tema, sino va más allá, vienen tiempos, preguntas, actividades, guías, notas, ejemplos, tablas para que todavía se enriquezca más el estudio de caso y el aprendizaje de los alumnos dentro y ahora, pues por las circunstancias también fuera del salón de clases. Entonces recuerden, el PDF o el acceso lo van a tener habilitado si su institución suscribe el recurso, pero la activación a notas de profesor es un extra para nuestros clientes, para nuestros usuarios, para los profesores de la institución que realmente está suscribiendo el contenido. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ver que tenemos algunos otros estudios de caso relacionados o recomendados para más usuarios. Pueden navegar dentro del caso. Nuestra recomendación, profesores, siempre compartan el DOI con sus alumnos. Esto va a ayudar a que lleguen todos al mismo texto completo y que puedan llegar hasta el texto del caso que ustedes están sugiriendo para la clase y para la sesión. ¿Sí? ¿Cómo pueden navegar dentro del contenido? Es decir, si solamente quieren ir a las revistas, a los libros, a los casos, al contenido en acceso abierto o a expert briefings, que es algo nuevo que tenemos en Emerald, aquí yo tengo que puedo irme directamente al inicio de Emerald Insight o puedo irme directamente a explorar nuestro contenido. Si yo le doy clic aquí, me va a dejar navegar e ir directamente a las revistas electrónicas, puedo irme directamente al listado de libros electrónicos, puedo navegar dentro de las diferentes colecciones de estudios de caso o puedo irme directamente a Expert Briefings u Open Access, son los recursos que tenemos en Emerald. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra plataforma Emerald. Más preguntas, sesiones, capacitaciones. Yo soy la encargada de ayudar a la formación tanto de los bibliotecarios, profesores, usuarios, para que puedan utilizar y sacarle el mayor provecho a nuestros recursos. Todos los enlaces que ha estado trabajando André durante la sesión los van a encontrar de forma muy fácil. En la parte inferior aparece un About the Journal de Emerald, que nos va a estar llevando de Emerald Insight, que es la búsqueda de información, a Emerald Group Publishing, que es nuestro apartado editorial. Yo creo que nos está compartiendo la pantalla, ¿verdad, André? Por ahí creo que me rebotó que nos estaba compartiendo. Perdón, Renata, no sé si entendí bien. Sí, se está compartiendo, se dejó de compartir. Es que me llegó un mensajito que se dejaba de compartir. Ah, ¿Me mira. confirmas cuando podamos ver Emerald Group Publishing, por favor? Sí, perfecto. Adelante. Ok, aquí está todo nuestro apartado que hemos trabajado con André. En la parte inferior de Emerald Insight, ustedes le dan About Emerald y nos va a llevar a este nuevo sitio web que estamos de estreno. La semana pasada lo lanzamos en la última sesión y ustedes pueden navegar. Si son autores, quieren publicar, quieren saber dónde están los call for papers, les gustaría navegar en aquellos títulos por área temática en donde pueden ustedes someter su manuscrito, aquí está toda la información. Mercy, para el equipo de biblioteca de Outlab, que quieren ver dónde están las herramientas, algunos pósters, las guías, los tutoriales, hay un apartado para bibliotecarios, hay para investigadores, para revisores, para aquellos que quieren ser editores de revista, de libros, toda la información aparece aquí, así como elementos de nuestros productos para que puedan conocerlos más. Entonces, eso sería todo por mi parte. Fue una probadita de lo que es Emerald Insight y nuestro apartado Emerald Group Publishing. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Mucha gente te agradece, Renata, la sesión. Yo veo algunas personas que van escribiendo algo.
Ok, listo, todo muy claro. Esta es una probadita nada más, ¿ok? Listo, Una, entonces casi hay damos una por consulta de terminado. Alba. Ah, ajá, ok. Listo, Alba, la UAP suscribe nuestras revistas electrónicas. Entonces, si me dejas tu correíto, yo te confirmo así directamente los títulos y cómo puedes entrar. Es desde la biblioteca de la UAP. Usando tu usuario y contraseña puedes tener acceso a nuestros recursos. De hecho, estamos catalogados ahí en multidisciplinario. Si nos encuentras por ciencias económico-administrativa, por ingeniería, por ciencias sociales y humanidades, nos vas a encontrar porque suscriben 218 títulos de revistas electrónicas en texto completo, ¿vale? Nancy, para registrarte te pide, ok, Nancy, ¿de qué institución eres? Si tienen dudas sobre cómo ingresar al texto completo, yo me voy deteniendo en caso por caso porque así van a hacer muchas preguntas, yo creo, André. Nancy. Si Ajá. Nancy te dice que es de Loudlab y Roberto Carlos te pide una capacitación. Ok, Nancy, por ahí vamos a dejar, Mercy, ¿me puedes ayudar con Nancy para indicarle cuál es la forma de acceso al texto completo y a la biblioteca digital de Lab? Por favor, ahí Mercy está ahí disponible para atender tu duda y puedas llegar al texto completo, ¿vale? Roberto, sí, ¿me puedes poner tu correito? Aquí está mi correito electrónico y podemos revisar un momento para poder dar una capacitación. De hecho, tenemos una sesión la próxima semana donde vamos a hablar largo y tendido sobre Emerald Insight, estrategias de búsqueda, algunos tips para encontrar información. Entonces, nos podemos ver la siguiente. Listo, gracias, Nancy. Gracias, Mercy, porque sí es muy específica para que ella nos pueda ayudar. ¿Algo más, André? No, Renata, yo creo que agradecer mucho a ti, a los amigos que están en línea y un saludo muy especial a los amigos de Cielo que les veo acá. Néstor Salcedo, un abrazo. A mi amigo Chito, que también está en línea. A Jessica y a todos que estuvieron con nosotros. Un gran abrazo. Bueno, pues en notas compartidas están nuestros contactos. Cualquier duda, pregunta, inquietud, André y yo vamos a estar atendiendo. Que tengan un excelente día todos. Bye bye, Renata. Bye bye a Bye, todos. bye, André. Hasta luego.